He tratado de contar los beneficios del Señor y sus dones para mí enumerar. En millares que no han de cesar. La estación educativa evangélica Radio Verdad le presenta el programa Historia de los Amigos. Oh, bendice alma mía a Jehová. Oh, bendice alma mía a Jehová. Por favor, esta abundante rebosando está mi copa. Oh, bendice alma mía a Jehová. Otro misionero es Imogen. Llegó de los Estados Unidos y comenzó a trabajar con la Iglesia Amigo Central, y en el año 1952 comenzó a trabajar con la Iglesia Santidad Amigos. Ella enfatizó la necesidad de la educación secular, habiendo sido la primera directora de la escuela secular y escuela bíblica, impartiendo matemáticas, música,
teología y otras materias. Después de muchos años de labor en Bolivia, retornó a su país, en donde aún vive. Luego viene Esther Hunt. Llegó de Estados Unidos a Bolivia en el año 1927 y trabajó como maestra de las escuelas bíblicas de Achacachi y Sorata. También desempeñó obra pastoral en Santiago de Huata, Chigani, Achacachi y Saquena. Posteriormente retornó a los Estados Unidos en 1968 y murió. Hablando ahora de la expansión de esta iglesia, después de comenzar en Sorata y Achacachi, se expandió a las provincias de Larecaja, Omasuyos, Los Andes, Murillo, Aroma, Loaiza, Ingavi, Camacho y Las Yungas. En su avance a los departamentos cubrió Potosí, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Tarija, Sucre, Cobija y Beni, todas con sus anexos. Además, se ha expandido al exterior del país, llegando hasta Perú. Las iglesias se han esforzado por mantener la educación teológica para sus líderes, estableciendo la escuela bíblica en 1954 y llevándola después a diferentes lugares. Los primeros graduados fueron Saturnino Hilario, Esteban Roque, Mariano Quispe y Elías Rojas. En 1993, la escuela bíblica se descentralizó y se le dio el nombre de Instituto Bíblico, funcionando en los siguientes centros con sus respectivos nombres: en Achacachi, el Cuáquero; en Sorata, Ebenezer; en Patamanta, Betel; en el Alto La Paz, Vida; en La Paz, Emmanuel; en Caranavi, San Pablo; en Pacaures, Nueva Jerusalén, y hay otra en Saavena. El instituto funciona 2 trimestres anuales durante 4 años y se recibe el certificado de estudio bíblico. Las escuelas seculares también funcionan en 10 provincias, anexos a los institutos bíblicos respectivos. Durante el transcurso del tiempo, la iglesia permaneció a pesar de pruebas, persecuciones, odio de algunos incrédulos, y también sufrió un tiempo de división por los años 1979 a 1984, debido a algunas exageraciones doctrinales. Siempre han tenido el lema de santidad, amigos, basados en Isaías 66:2. Dice Jehová: mas a aquel miraré que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. En la actualidad cuentan con 55 juntas mensuales, 450 iglesias con más de 80 años de vida y aproximadamente 22,000 creyentes. Hablando ahora de la Iglesia Evangélica Boliviana. La Iglesia Evangélica Boliviana no lleva el nombre Amigos, sin embargo sus fundadores, Juan y Tomasa de Ayón, fueron también los fundadores de la Iglesia Nacional Los Amigos Inela en el año 1924. Ellos trabajaron con dicha iglesia durante 10 años, pero en el año 1934 Juan y Tomasa se vieron forzados a trasladarse a Guatemala por motivos de la deteriorada salud de Tomasa, quien era hondureña. En Guatemala permanecieron como hasta el año 1945, trabajando para la Sociedad Bíblica Americana, después de lo cual volvieron a Bolivia. A su retorno a Bolivia, Juan y Tomasa ya no encontraron apoyo ni apertura en la Iglesia Nacional Los Amigos, por lo cual tomaron la decisión de fundar una nueva iglesia, lo cual se ejecutó el día 1 de septiembre de 1946 en la ciudad de La Paz, con aproximadamente unas 10 personas. Más adelante, conforme la membresía creció, formaron la junta anual, juntas trimestrales y mensuales, siguiendo el sistema organizacional de los amigos. Ya
el 29 de noviembre de 1948, la Iglesia quedó legalmente organizada al aprobar el gobierno de Bolivia su estatuto correspondiente. Durante el crecimiento de los creyentes, especialmente en el área rural, se fundó la Escuela Evangélica Boliviana y el gobierno autorizó la publicación del himnario de redención en español y aymara, editado por Juan Ayón, quien tradujo a la aymara casi todos los himnos del español en los años 50. La base de la iglesia estaba asentada en La Paz e incluía tanto el alto como la parte baja. Luego se expandió en todo el altiplano alrededor del lago Titicaca, en las Yungas, Valle de La Paz, Oruro y Cochabamba. Entre sus principios está el hecho de funcionar en forma autónoma sin recibir ayuda financiera de ninguna institución nacional ni extranjera. Promueven la igualdad de todos los hombres, la salvación, santidad y otros principios de los amigos. Las únicas diferencias fundamentales con las iglesias amigos son que ellos creen y practican los ritos de bautismo en agua y Santa Cena. A la muerte de Juan Ayón, la responsabilidad quedó sobre Pablo Maita Ramírez, apoyado por el directorio general y la hija de Juan Ayón. Actualmente la iglesia cuenta con 17 iglesias. Hablamos ahora de la Iglesia Nacional Los Amigos Inela. El origen de la Iglesia Nacional Los Amigos Inela puede situarse en el joven Juan Ayón, nieto de un sacerdote católico, pero educado en una escuela metodista de La Paz. Fue convertido a través de Guillermo Abel, indígena cuáquero de los Estados Unidos, que trabajaba bajo la misión Peniel de California, quien posteriormente contrajo viruela y murió en Bolivia. A continuación le presentamos una fotografía de Guillermo Abel. Guillermo Abel hizo los arreglos necesarios para que Juan se preparara para el ministerio en Chiquimula, Guatemala, de donde volvió en 1924 con su esposa Tomás Valle para iniciar aquella obra, siendo sostenidos por las iglesias amigos de Guatemala. Comenzaron con reuniones de carácter familiar en La Paz, habiendo reportado los primeros convertidos en carta del 1 de julio de 1924. Muy luego, con la ayuda de un amigo, Pedro Choque, trasladaron su hogar a Tembladerani, en las afueras de La Paz, y comenzaron una congregación. De este centro empezaron a moverse especialmente hacia las orillas del lago Titicaca, a donde posteriormente se trasladaron, ya dejando comenzada la obra de Tembladerani de La Paz. En el reporte anual presentado el 7 de diciembre de 1925, se hace referencia a la organización de la primera junta mensual en La Paz. Se reportaron 36 creyentes, 4 de los cuales eran santificados. Al año siguiente, los nativos bolivianos comenzaron a interesarse en actividades misioneras. Se efectuaron varios viajes al lago Titicaca, abriéndose las puertas en Chicharro. En ese lugar se quedaron Inocencio Choque y Antonio Chambi. También tomó parte activa en esta labor Carlos Espinosa. La necesidad en esos lugares era grande. En una de las reuniones, un hombre les interrumpió diciendo: quédense con nosotros y enséñenos, porque nosotros somos como los animales. A continuación le presentamos una fotografía de Juan Ayón y su esposa Tomasa Valle en el momento de su matrimonio. En junio de 1927 se comenzaron a abrir las puertas en la región de Noryungas a través de una campaña realizada por Juan Ayón y Pedro Choque. Llegaron a Bella Vista y Coroico, en donde fueron afrentados por un sacerdote, pero ellos no sintieron temor y continuaron repartiendo tratados. Al día siguiente fueron bien recibidos en la plantación Minachi, así como también en la finca Santa Rosa,
donde el administrador les sugirió utilizar la iglesia católica de la finca para efectuar el servicio. En ese lugar se convirtieron muchos. Por ese tiempo ya eran 50 creyentes y Juan Ayón publicó un himnario con 18 himnos traducidos por él al aymara. En el año siguiente, 1928, se abrió una nueva obra en Miraflores y Obrajes. En octubre de 1928, la señorita misionera Ruth Esther Smith, superintendente de la misión en Chiquimula, Guatemala, decidió visitar el campo misionero en Bolivia. Miss Ruth fue recibida con lágrimas de gozo y encontró una bonita obra en Sopocachi y Miraflores. La escuela dominical estaba dividida en 6 clases y había 12 personas deseosas de entrenarse en la palabra de Dios. También visitó la obra en Sorata, sostenida por los amigos de Westfield, Indiana. El 13 de noviembre de 1928, Miss Ruth organizó lo que ella consideró la primera junta anual Amigos de la Paz Bolivia. Y con el consentimiento de la iglesia nombró a Juan Ayón como presidente y a Félix R. Hermosa como secretario. Posteriormente, Miss Ruth volvió a Guatemala. Mientras tanto, la obra continuó creciendo y aumentando sus necesidades financieras. Hasta ese tiempo, los creyentes de Guatemala estaban sosteniendo a Juan y Tomasa de Ayón en Bolivia para desarrollar esta obra. Para lograrlo, reunían dinero con mucho entusiasmo entre todas las iglesias, pero ahora la obra en Bolivia había crecido de tal manera que los contribuyentes de Guatemala no eran capaces de sostenerla en forma adecuada. Ante ese caso, en 1929, Miss Ruth Esther Smith escribió a la Junta Anual Amigos de Oregón, Estados Unidos, informándoles de su viaje a Bolivia y de la necesidad que había. En junio de 1930 volvió a escribir a la Junta de Misiones de la Junta Anual de Oregón, ofreciéndoles la nueva obra Amigos en Bolivia para que ellos tomaran esa responsabilidad. La oferta fue aceptada oficialmente en ese mismo mes por la Junta Anual Amigos de Oregón. El 27 de febrero de 1931 llegaron a Bolivia los primeros 2 misioneros norteamericanos, Carlos y Doris Tamplin, quienes fueron trasladados desde Honduras. Con esto comenzó una nueva etapa en el desarrollo de los Amigos de Bolivia. Al final de ese año, reportaron que ya había creyentes por lo menos en 12 ciudades o pueblos, muchos de los cuales estaban sufriendo por el Evangelio. En Chicharro, por ejemplo, se levantó un enorme grupo de indígenas armados contra la pequeña congregación, con fines de golpearlos y quemar sus casas. Pero inesperadamente Juan Ayón se vio entre ellos y logró contenerlos. A pesar de todo, después de patearlo, lo metieron en la cárcel junto con otros 5 creyentes. Más tarde, colocaron a Cipriano Mamani para pastorear esa región, donde ya contaban con 200 creyentes. También comenzaron una escuela bíblica. Pasada la persecución, las puertas se abrieron al Evangelio en el cantón de Tiquina. Al llegar a ese lugar, el jefe indígena les invitó a predicar en el templo de la Iglesia Católica. Predicaron entre todos los ídolos y con un montón de calaveras humanas debajo del altar, pero había 150 personas deseosas de escuchar el mensaje de salvación. Al hacer el llamamiento al altar, las 150 personas se levantaron a una para ir a clamar a Dios con voces de arrepentimiento. A fines de 1932 se embarcó para Bolivia la misionera Elena Kamat y comenzó sus labores enseñando en la escuela de la misión. Todas las cosas parecían ir mejorando cada día. En 1934 llegaron a una etapa de crisis. Juan y Tomasa de Ayón se habían trasladado a Guatemala por causa de la salud de Tomasa y de una guerra que estaba sucediendo en Bolivia. Además, Bernardo Paredes, pastor de Sopocachi,
se había fracturado ambas piernas. 12 de los que se preparaban para el ministerio también habían desaparecido. Unos estaban en el ejército y otros escondidos para mantener su testimonio de paz. Entre los creyentes había muchos que volvieron al mundo y todo parecía ir de mal en peor. La situación comenzó a mejorar al año siguiente cuando llegó una nueva misionera, la enfermera Stella Goley, quien logró mucha aceptación con el trabajo humanitario. A ella se agregaron en 1936 Juan y Julia Pearson, con su hijo Donaldo, quienes siendo misioneros en Guatemala, fueron trasladados a Bolivia y comenzaron su obra en Corocoro. Las cosas estaban cambiando casi por completo. Ahora los creyentes comenzaron a interesarse también en la evangelización y formaron grupos evangelísticos. Finalmente se logró comprar terreno y comenzar la construcción del Templo de la Paz, obra que fue dedicada el 28 de agosto de 1938, teniendo una capacidad para más de 300 personas. La próxima construcción levantada fue una casa para vivienda de misioneros, a la cual le fue dado el nombre de Harvey Hall, en memoria de Chester Harvey, superintendente de la Junta Anual de Oregón. Ese edificio fue inaugurado en 1942. La Sociedad Bíblica Americana había terminado la traducción de los 4 evangelios y los hechos en la lengua aymara y ya estaban listos para su distribución. El siguiente año también se hizo una nueva edición amplificada del himnario en aymara y español. El año siguiente también se hizo una nueva edición amplificada del himnario en aymara y español, bajo la dirección de Julia y Juan Pearson. Imprimieron 5,000 copias. Ahora viene una fecha que no podrá ser olvidada jamás por los amigos bolivianos. La misionera Elena Kaman había regresado de sus vacaciones en 1938 sin saber que no podría volver jamás a su tierra en los Estados Unidos, siendo que 6 años más tarde cayó enferma de fiebre tifoidea y murió el 28 de abril de 1944. En este tiempo el personal misionero se había escaseado casi totalmente. Stella Goley estaba en los Estados Unidos por motivos de salud. Carlos y Doris Tamplin habían sentido llamamientos de Dios para trabajar entre los indígenas de la selva y se fueron a trabajar en las regiones bajas de Bolivia, bajo la Sociedad Nacional Misionera de Santidad. Juan y Tomasa de Ayón estaban ahora trabajando independientemente. Juan y Julia de Pearson estaban de vacaciones en los Estados Unidos. Para llenar toda esta necesidad, enviaron desde Oregón a los nuevos misioneros Rodolfo y María de Chapman con su hija Linnea en octubre de 1944. El año siguiente llegaron los misioneros Raúl y Tina Knight, principalmente con los propósitos de establecer bien la escuela bíblica. Esta labor la hicieron realidad, pero dándose cuenta la Junta Anual de Oregón que una escuela bíblica no es suficiente cuando sus alumnos no han tenido instrucción ni otras facilidades, pensaron que lo más adecuado era adquirir una finca en la cual hubiera aún facilidades de producción agrícola y que los alumnos estuvieran fuera de los contactos con la ciudad para una mejor concentración y desarrollo. En 1947 compraron la hacienda Copajira como por $30,000 y comprendía como 28 caballerías y media, o sea, unas 3,000 áreas, una tercera parte de la cual era buena para la agricultura. Dentro de la misma había una parte habitable con algunos edificios, mientras lo demás era adecuado para la agricultura. Se trataba de un sitio apropiado para la escuela bíblica y los centros misioneros. Simultáneamente, Dios llamó a una nueva pareja para ir a Bolivia
a ayudar en la nueva finca era Pablo y Felisa de Camac. Pablo es hermano de Elena Camac, quien había muerto en Bolivia 3 años antes. Los Knights y los Pearson ocuparon la finca y a principios de 1947 se abrió la primera escuela bíblica en ella. 17 alumnos se inscribieron. También esa hacienda se convirtió en un medio efectivo para ayudar al mejoramiento agrícola de los aymaras de la región. En ese año también llegaron Jaime y Geraldina de Wilkes. En 1951 se agregaron los misioneros Leandro y Carlota de Hibbs y murió Cipriano Mamani, el primer obrero nacional. La estación educativa evangélica Radio Verdad le ha presentado el programa Historia de los Amigos. Habló para usted su locutor y amigo de siempre, Edgar Amílcar Madrid. Transmite la estación educativa evangélica Radio Verdad y Radio Verdad Internacional, afiliada a Radio Nederland de Holanda, con
una voz de avivamiento para usted. En 4055 kHz, banda de 74 metros de la onda corta. Escúchenos también por internet y vea nuestra televisión en el canal Radio Verdad TV de YouTube. Necesitamos que reporte nuestra señal por correo electrónico a radioverdad5@yahoo.com. Esperamos su carta hoy.